Cordial saludo, mi nombre es Liris Margarita Moscote Arroyo, estoy cursando maestría en Administración Educativa. El día de hoy vamos a resolver algunos interrogantes relacionados con la investigación cuantitativa y cualitativa. Teniendo en cuenta que la investigación cuantitativa busca medir y explicar fenómenos a través del análisis numérico y estadístico, podemos hablar sobre las siguientes características que representan este tipo de investigación. 1. Tiene enfoque en los números y las estadísticas. 2. Usa el método estructurado. 3. Es objetivo, es decir, las mediciones son exactas. 4. Se basa en la recolección de datos, además del análisis estadístico. 5. Sus diseños son predefinidos. 6. Tiene una formulación de hipótesis. Y 7. Generalización en los resultados. El siguiente interrogante es: ¿cuáles son los tipos de diseños cuantitativos? Los diseños cuantitativos son clasificados principalmente en función del grado de control, la manipulación de las variables y los propósitos de la investigación. Algunos tipos de diseño son el experimental, el diseño cuasi experimental, el diseño no experimental, el diseño correlacional, el diseño descriptivo y el diseño comparativo causal. En el experimental se manipulan las variables independientes para observar las variables dependientes. Estas tienen control sobre las condiciones del experimento. Un ejemplo es cuando se hace un estudio para evaluar una nueva estrategia implementada en un grupo de estudiantes diversos. En el diseño cuasi experimental se da lo mismo que en la experimental. Se manipulan las variables independientes para observar las variables dependientes, pero en este caso sin aleatoriedad y hay menos control. Un ejemplo es comparar el rendimiento académico entre dos escuelas con diferentes métodos de enseñanza. El diseño no experimental se puede observar que se analizan fenómenos tales y como ocurren en su contexto natural. Por ejemplo, el seguimiento al proceso académico de estudiantes durante varios años. El diseño correlacional examina la relación que hay entre dos o más variables sin causalidad. Un ejemplo es el estudio sobre la relación que hay entre las horas de estudio y el rendimiento académico. En el diseño descriptivo se busca describir características o fenómenos de una población o de una situación. Por ejemplo, cuando se hace una encuesta sobre el ingreso promedio que tienen una población específica de un país o todo un país. El diseño comparativo causal. Este investiga la relación entre la causa y el efecto de las variables, pero sin la manipulación directa. Por ejemplo, cuando se hace el análisis de factores que influyen en la deserción escolar. Otro interrogante es: ¿en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Bien, radican algunos aspectos. 1. El diseño de estudio. En este se formula la hipótesis, se selecciona el diseño adecuado. 2. La obtención de datos representativos. En este se calcula el tamaño de la muestra, se toma un muestreo, se hace la selección de una muestra representativa. 3. Los instrumentos de medición. Estos instrumentos deben ser con validez, deben tener confianza y deben estar estandarizados. 4. El análisis de datos. En este se usan herramientas estadísticas avanzadas. 5. El control de las variables. Aquí se da un aislamiento de variables y se da la causalidad. 6. La generalización de los resultados. Aquí en este se hace la representación de la muestra.
Cuarto interrogante. ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre los enfoques cuantitativos y cualitativos? Bien, aquí vamos a hablar de algunas tensiones, como son la ontología. En el enfoque cuantitativo, la ontología, se da la objetividad. En el cualitativo se da la subjetividad. El propósito de la investigación. En el cuantitativo se explica, se predice y se controlan los fenómenos. En el cualitativo se comprenden estos fenómenos. En el diseño metodológico, en el cuantitativo es rígido, mientras que en el cualitativo es flexible. El rol del investigador. El investigador en el cuantitativo es neutral y se mantiene distante, mientras que en el cualitativo se encuentra inmerso y es más reflexivo. La validez y la fiabilidad. En el cuantitativo es precisa y es confiable. En el cualitativo tiene credibilidad y autenticidad. La generalización y la profundidad. En el cuantitativo se buscan resultados, mientras que en el cualitativo se enfoca en la profundidad. Bien, la crítica mutua. El cuantitativo critica al cualitativo porque este es subjetivo y le falta rigor. El cualitativo critica al cuantitativo porque éste omite el contexto y omite los significados. Bien, quinto interrogante. ¿Es posible pensar en una metodología que involucra a ambos enfoques y cómo se caracteriza? Bien, esta metodología es llamada la metodología mixta y yo considero que sí es posible, porque al combinar estos dos métodos se disminuye el riesgo de sesgo. Además, los resultados van a ser más completos y más fuertes. Por ejemplo, el cuantitativo puede aportar la profundidad, mientras que el cualitativo aporta la explicación de las causas de los fenómenos. Muchísimas gracias. Feliz tarde.